Bilbo Bolsón, un hobbit que un día soleado estaba fumando plácidamente en el porche de su hogar, bolsón cerrado, hasta que fue interrumpido por Gandalf, un mago que buscaba a alguien para tener una aventura. Después de una breve discusión, Bilbo lo invita a tomar el té al día siguiente y vuelve a su casa. Aquel día, en vez de Gandalf, a quien había invitado, llegaron sucesivamente a su hogar una compañía de 13 enanos. Thorin II, escudo de roble, Glóin, Oin, Ori, Nori, Dori, Dwalin, Valin, Fili, Kili, Bifur, Bofur y Bombur, y finalmente el propio Gandalf. Discutieron el motivo de su visita: emprender un largo viaje a la montaña solitaria, usar una puerta secreta señalada en un mapa que llegó a manos de Gandalf para entrar y enviar a su saqueador para robar la mayor cantidad posible de riquezas dentro de sus salones y hacer un reconocimiento de la misma para luego acabar con el dragón Smaug que había reclamado las montañas. Pese a las dudas que presentó Bilbo, aceptó unirse a la compañía e iniciaron el largo viaje a la montaña solitaria. Se internaron en las tierras solitarias y tuvieron su primera aventura: lograr escapar de las garras de unos trolls salvajes que los hicieron prisioneros y querían comérselos. Pero Gandalf intervino y los salvó, mientras que los trolls se convirtieron en piedra con los primeros rayos de luz del día. En su guarida encontraron muchos tesoros, incluyendo unas espadas élficas de Gondolin, Orcris y Glandring, para Thorin y Gandalf respectivamente, y una daga que Bilbo tomó y llamó Dardo. La compañía viajó a Rivendell, donde recibieron la hospitalidad de los elfos, y gracias a Elrond descubrieron que su mapa tenía letras lunares junto a las runas, indicando que la puerta se abriría solo con las últimas luces del día de Durin. Después, descansando en una cueva, fueron capturados por los trasgos de las montañas nubladas, pero lograron escapar, y Bilbo se separa de ellos y se encuentra un anillo, sin saber que era el anillo único de Sauron, y lo guarda en su bolsillo. Más adelante, en un lago subterráneo, conoce a la criatura llamada Gollum, y después de jugar adivinando acertijos con la esperanza de que Gollum le indique la salida, él intuye que Bilbo tiene en su bolsillo su preciado anillo que ha perdido recientemente. Se abalanza sobre él y lo persigue. Bilbo usa el anillo que lo vuelve invisible y lo sigue hasta poder salir a la superficie, donde se reúne con los enanos y con Gandalf. Pronto son perseguidos por los trasgos y los wargos en el bosque, arrinconándolos. La compañía trepó en los árboles y sus enemigos trataron de quemarlos, pero fueron salvados por Wahir y sus águilas. Después conocieron a Beorn, un cambiapieles que vivía cerca de la Carroca, en una casa grande de madera. Ahí descansaron por algunos días, y cuando retomaron el viaje, Gandalf se separó nuevamente. Entraron en el bosque negro, donde se perdieron y fueron capturados por arañas gigantes, pero Bilbo rescata a los enanos volviéndose invisible usando el anillo y matando a muchas de las arañas. Pronto fueron hechos prisioneros por los elfos silvanos del Reino del Bosque, pero Bilbo nuevamente logra liberarlos usando barriles que flotan en el río. Llegaron a Esgaroth, la ciudad del lago, donde permanecieron por un tiempo, hasta que se dirigieron a la montaña solitaria que estaba cerca. Se deprimieron al no lograr encontrar la puerta secreta, pero al oír a un zorzal que había capturado un caracol y lo estaba golpeando contra la piedra, Bilbo mira hacia arriba justo a tiempo de ver los últimos rayos del sol del día de Durin brillando en la pared del acantilado para revelar un orificio, donde metieron la llave y mágicamente se abrió la puerta secreta. Bilbo es enviado a explorar los túneles y pasillos de la montaña y logra robar una copa dorada del tesoro. Eventualmente conoce a Smaug y tiene una conversación con el dragón, que se enfureció rápidamente.
Creyendo erróneamente debido a algunos comentarios que Bilbo había hecho durante su conversación que algún plan de los hombres de Esgaroth era el motivo de la presencia de los enanos y de Bilbo, Smaug voló a Esgaroth para mostrarles quién era el verdadero rey bajo la montaña. Los fuegos de Smaug quemaron toda la ciudad, pero Bardo, el arquero, mató al dragón. Los elfos del Bosque Negro pronto se enteraron de que Smaug había sido asesinado y se dispusieron a reclamar el tesoro, creyendo que no quedaba nadie que pudiera reclamarlo. Al enterarse del desastre que habían sufrido los hombres, las huestes élficas se desviaron para ofrecer toda la ayuda que pudieran ofrecer. Unos días después de que los elfos llegaran al lago Largo, una hueste unida de hombres y elfos partió hacia Erebor, creyendo que los enanos habían estado entre las primeras víctimas de la ira de Smaug. Para su sorpresa encontraron a Thorin y compañía bastante vivos, la puerta de los pasillos debajo de Erebor bloqueada por un muro, y ellos mismos tratados como enemigos avanzando armados hacia las puertas. Entonces los hombres del lago y los elfos del bosque sitiaron a los enanos de la montaña solitaria, ya que ellos se negaron a compartir el tesoro que habían recuperado. Thorin y compañía quedaron entonces atrapados en un asedio con Thranduil y Bardo, esperando que con el pasar del tiempo se rindieran. Sin embargo, Thorin había enviado mensajes de su difícil situación a sus familiares utilizando los cuervos mensajeros. Estos llegaron a Dain Pie de Hierro de las cercanas Colinas de Hierro, y él marchó hacia la montaña solitaria con 500 enanos fuertemente armados, en su mayoría hábiles veteranos de la guerra de los enanos y los orcos. Cuando llegaron las fuerzas de Dain, casi se inició una batalla entre los dos bandos. Ahora había 3 ejércitos en el campo. Pero en el último momento, Gandalf intervino entre los dos y reveló que mientras discutían entre ellos, los trasgos de las montañas nubladas y las montañas grises, liderados por Bolgo, estaban aprovechando la oportunidad para marchar contra ellos. Habían sido incitados por el asesinato del gran rey Trasgo por parte de Gandalf, pero ahora se habían movilizado para un ataque a gran escala después de escuchar la noticia de la muerte del dragón y el tesoro, ahora relativamente desprotegido. Los 3 comandantes acordaron que los trasgos, wargos y murciélagos eran enemigos de todos, y los agravios previos entre ellos quedaron en suspenso ante la amenaza mayor. Dispusieron sus fuerzas en las 2 estribaciones de la montaña que bordeaban el valle que conducía a la gran puerta ahora cerrada, la única entrada a la montaña. Los 500 enanos y 200 hombres del lago se formaron en una saliente y más de 1000 elfos en la otra, mientras una retaguardia se alineaba a lo largo de la desembocadura del valle para atraer a los orcos entre los dos y así destruirlos. Bilbo Bolsón, aunque invisible debido al anillo, trató de permanecer al margen de la batalla en la saliente de los elfos, la colina del Cuervo, donde Gandalf también se había retirado. Pronto llegaron los trasgos, los wargos y una nube de murciélagos como un mar de langostas, y al principio el plan funcionó. Fueron atraídos hacia el cuello de botella y sufrieron grandes bajas. Sin embargo, debido a la superioridad numérica de los trasgos, los aliados de los pueblos libres no mantuvieron la ventaja por mucho tiempo. La segunda oleada fue incluso peor que la primera, y ahora muchos trasgos escalaron la montaña desde el lado opuesto y comenzaron a atacar a las fuerzas dispuestas desde arriba y por detrás, mientras la oleada principal avanzaba. La batalla se desarrolló a lo largo de la montaña y entonces se escuchó un gran ruido. Thorin y sus 12 compañeros enanos dentro de la montaña habían derribado el muro de piedra que habían erigido en la entrada de las puertas, matando a muchos enemigos. Luego, Thorin y compañía se lanzaron a unirse a la batalla, cubierto de pies a cabeza con las mejores armaduras y armas contenidas en el tesoro de la montaña solitaria. Thorin avanzó a través de las filas de los trasgos hasta llegar a los gigantescos orcos que formaban la retaguardia personal de Bolgo, a quienes no pudo pasar.
La batalla se convirtió en un caótico combate cuerpo a cuerpo sin que se pidiera ni se diera cuartel. Mientras la batalla se volvía completamente contra los pueblos libres, llegaron varias grandes águilas de las montañas nubladas. Bilbo fue el primero en ver su entrada en escena y comenzó a gritar ¡que vienen las águilas!, grito que luego continuó entre las otras fuerzas aliadas. En este punto, Bilbo fue golpeado en la cabeza por una piedra arrojada por los trasgos desde arriba de la montaña y se desmayó. Con el apoyo de las águilas, la batalla se volvió contra los trasgos. Entonces el propio Beorn llegó a la batalla, aparentemente habiendo oído la noticia de que un gran ejército de trasgos estaba en movimiento. Esta vez no apareció en su forma humana, sino que cambió su piel a la de un oso gigantesco. Beorn atravesó las líneas enemigas, pero se detuvo para sacar al herido Thorin de la batalla. Beorn luego regresó con una ira aún mayor y dispersó a las filas de la guardia personal de Bolgo, matando finalmente al propio Bolgo. Los trasgos entraron en pánico y se dispersaron, para ser eliminados más tarde por las fuerzas de los vencedores. Muchos de los trasgos supervivientes murieron en el Bosque Negro. Cuando Bilbo recuperó la conciencia, la batalla ya había terminado. Thorin había sido herido de muerte en el campo y sus sobrinos Fili y Kili murieron defendiéndolo mientras yacía en el suelo. Thorin murió poco después de la batalla, pero tuvo tiempo para decirle adiós por última vez a Bilbo. Después de derrotar a los trasgos y wargos, los vencedores se dividieron el tesoro. Bardo tomó la 14ª parte del oro y la plata de Bilbo a cambio de la piedra del arca, tras lo cual compartió su recompensa con el señor de la ciudad del lago y le dio al rey elfo Thranduil las esmeraldas de Girion. A Bilbo, a pesar de haber perdido su parte, se le ofreció una rica recompensa, pero se negó a aceptar más de 2 pequeños cofres de oro y plata, que todavía eran suficientes para dejarlo como un hobbit rico en la comarca durante 60 años. Muy pocos trasgos sobrevivieron a la batalla, lo que tuvo el efecto de romper su poder en el norte. En consecuencia, no pudieron desplegar grandes cantidades en la Guerra del Anillo, lo que redujo la fuerza de los ataques al reino de Lothlórien y Thranduil, y evitó una invasión de Erebor. Con la refundación del reino bajo la montaña y el reino del valle, las tierras occidentales ganaron un bastión en el norte, bloqueando la expansión del poder de Sauron hacia el oeste.